Vamos a hablar de esto con Ariel Tejera, economista especializado en agro, que ya está conectado. Hola Ariel, ¿cómo estás? Te saluda Paz. ¿Cómo estamos, Paz? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bien, muy bien. Bueno, gracias por estar en comunicación con nosotros y por supuesto preguntarte cómo viene el sector, esta liquidación de divisas que está esperando el Estado a partir de, recordemos, ¿no?, que en junio se terminan esta baja de las retenciones para el sector. Bien, bueno, tuvimos sobre este tema datos relevantes publicados por la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales, ¿no?, que mensualmente van publicando el ritmo de liquidaciones de divisas del sector agroexportador. Y bueno, el dato para el mes de abril fue de 2.500 millones de dólares. Fue un 30% mayor que lo que había sido para Ah, abril del año bastante, pasado. claro. Sí, bastante, la verdad que sí. También, bueno, fue un poco más que en marzo, pero bueno, también es una cuestión eso más bien estacional, y lo que nos viene dando, ¿no? Un saldo para lo que va siendo este 2025 bastante importante. Bueno, y también, ¿no? Venimos hablando de cerca de un 30% más del año pasado en el acumulado de los primeros 5 meses, 4 meses del año. Así que la verdad es que hoy por hoy podríamos decir, bueno, que el aporte viene siendo bastante importante, obviamente, ¿no? Muy estimulado, sobre todo el mes de abril, o principalmente, ¿no? Apoyado este volumen en algunos factores, como, bueno, algunos los comentaba vos, ¿no? Lo que tiene que ver con la reducción de los derechos de exportación, que eso, bueno, en alguna medida redunda en cierta mejora en la capacidad de pago que Sí, tiene la exportación. También, bueno, en el régimen cambiario, el reciente y la unificación reciente que tuvo todo lo que es el régimen cambiario, y también, bueno, el inicio o lo que fue el lanzamiento de la cosecha, ¿no? De la trilla de soja, sobre todo en el mes de abril, una trilla tanto de soja como de maíz que empezó un poco eh, complicada por el tema de las lluvias, ¿no? claro. Pero bueno, la verdad es que en algún punto todo eso fue fluyendo, ¿no?, hacia el mercado. Y bueno, y ya lo estamos viendo, ¿no?, los números que se están publicando sobre liquidación de divisas del sector exportador, ¿no? Claro. ¿Cómo está el valor? Bien, bueno, mira, la verdad es que las cotizaciones a nivel internacional sufrieron, digamos, a lo largo del último año, si uno lo quiere comparar a lo mejor contra el año pasado para esta misma época, estamos un poco por debajo de los valores en soja. Si uno mira la soja en Chicago, estamos cerca de un 15% por debajo, el trigo más o menos también un 15%, el maíz se mantiene en valores similares a lo que era abril del año pasado, o fines de abril. Mercado que oscila hoy por hoy de maíz entre 150 a $200, la soja que oscila en Chicago, ¿no?, entre 400 y $340. Estamos hablando de valores que no son los peores históricos, pero bueno, quizás en alguna medida no son los mejores precios que supimos Claro, ver, sobre todo en el contexto o lo que fue posterior a la guerra o el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Estamos claro. en otros niveles de precios, en mercados que obviamente que estos valores son parte y colaboran con las necesidades de divisas, no son los mejores que hemos visto históricamente, pero bueno, por ahora, digamos, se mantienen, y esperemos, bueno, que así siga hacia lo que resta del año. Hoy por hoy se está jugando el partido de la siembra en Estados Unidos, mientras acá estamos cosechando, en Estados Unidos están Claro, sembrando, y bueno, y gran parte del foco está puesto en cómo se va dando esta siembra, que viene avanzando a un ritmo que podríamos decir bastante bueno. Y bueno, y todo esto también en alguna medida limita la expectativa de pensar en un mercado de commodities demasiado alcista, ¿no? Y también, claro, sobre todo, si le agregamos la coyuntura de guerra comercial entre China y Estados Unidos, también, digamos, limita quizás un poco la expectativa de pensar en un mercado demasiado alcista hacia adelante, ¿no? Creo claro, que nos vamos a tener que conformar con estos niveles de precios, por lo menos a nivel internacional. claro. Ariel, con esta baja de las retenciones que según el gobierno y según está estipulado terminan en junio, ¿qué va a pasar después? ¿Preocupa a los productores? La verdad es que, bueno, sí, había mucha expectativa, ¿no? Con lo que podía ser la posibilidad de que las medidas efectivamente se terminaran extendiendo, ¿no? Y ya, digamos, había cierto sentimiento de que había llegado para quedarse, ¿no?, el recorte de retenciones. Pero bueno, lo hemos estado escuchando tanto al presidente como al equipo económico, planteando que efectivamente tiene una fecha de caducidad, de expiración, esta medida, y que las retenciones volverían a los niveles previos, ¿no?, que se mantenían previamente. Todo esto
genera, digamos, cierta tensión, obviamente, con el sector, pero bueno, hoy por hoy yo creo que no está incidiendo tanto, o sea, no se manifiesta tanto el apremio por vender de cara a la posibilidad de que se retrotraiga la medida, ¿no? Hoy por hoy las ventas y demás vienen, y los negocios que estamos viendo tienen más que ver con otra lógica, Bien. quizás la posibilidad de aprovechar la caída en la brecha, ¿no? O algunas otras cuestiones, pero bueno, vamos a tener que ver efectivamente qué termina pasando, porque el gobierno pone sobre la mesa la necesidad de ajustar las cuentas fiscales y bueno, y lamentablemente todos sabemos que el campo cumple un rol fundamental en ese Fundamental. sentido y el que Sí, siempre no termina aportando, ¿no?, para total. pagar las El que cuentas. salva la economía del país, en cierto modo. Ariel, con respecto al clima, ¿qué se espera? Bueno, la verdad es que tenemos, ¿no?, algunas lluvias por delante. Eh, Hoy por hoy, si uno se pone a ver los números, la trilla de soja ya llevamos cosechado el 25%, quizás un poco más porque estos datos son previos al fin de semana largo, de soja y cerca de un 30% de maíz. Bien, La lluvia en lo que tiene que ver o a lo largo de esta semana, seguramente lo que va a hacer es demorar el avance de la trilla, efectivamente, ¿no?, de la cosecha, por una cuestión lógica, ¿no?, de la humedad que se genera en los granos y por otra claro. parte por la incapacidad a lo mejor de las máquinas de entrar a los campos. Entonces, bueno, todo esto seguramente va a imponer algunas demoras nuevas de todo esto que decíamos recién. Se empezó con la trilla, la verdad que bueno, eso es muy alentador, pero las lluvias en abril fueron generando que fuera un poco espasmódico, ¿no?, el avance, por así decirlo. Lo que vemos es una soja bastante demorada en términos normales o de lo que suele ser lo normal para el avance de cosecha de esta época del año, y un maíz que ya alcanzó cerca de un 30% de avance de cosecha, es decir, que ya cerca del 30% del área se cosechó, un poquito más, y entra ya en una etapa de amesetamiento la cosecha del maíz, porque las máquinas se ponen a disposición sobre todo de la cosecha de soja en esta época del año, y por otra parte, porque también tenemos que esperar a que el maíz de segunda no esté listo para ser cosechado, así que seguramente tendremos una ventana de bastante poco avance en maíz, y sí, en el caso de que el sol vuelva a salir y las condiciones climáticas vuelvan a acompañar, se estarán retomando, ¿no?, todo lo que es la cosecha de soja, que es clave para esta época del año, y que, como decíamos, habría que ver qué pasó el fin de semana porque no tenemos los datos, pero por lo menos al miércoles pasado venía mostrándose bastante demorada en términos de lo que suele ser el avance histórico para esta época del año de la soja. Claro, clarísimo, Ariel, gracias por estar conectado con nosotros y traernos No, siempre los últimos detalles. por favor, gracias a ustedes por el llamado. Hasta luego, Ariel Tejera,